Vamos a hacer, vamos a hacer nuestra galería nocturna, que hace mucho que no la hacemos y que ya la echamos de menos. Y la voy a comenzar con un retrato hecho por un servidor y amigo. Es un retrato hecho por mí. Por cierto, es un retrato donde interviene la manipulación fotográfica, porque es la misma modelo tomada dos veces, con dos ropas distintas, con dos maquillajes distintos, para hablar sobre, eh, ya no me acuerdo el tema, creo que era nosotros o los otros. Y la idea era aquí representar un poco cómo, qué pasa cuando uno es el otro al mismo tiempo que es uno. Es, es un juego. Pero lo importante de este retrato no es ni que lo haya hecho yo, ni mucho menos, sino que trata de interpretar la luz de una cierta forma, de utilizar la luz de una manera muy dramática y muy intensa. Como verán ustedes, el lado de aquí de la modelo, en ambos casos, está en la oscuridad y tenemos la luz, las luces puestas de tal manera que iluminan solamente la parte alejada del espectador de la fotografía y a partir de allí tenemos que interpretar los rasgos de la modelo. Esto es algo que hago debido o por la culpa de este señor con cara de mala hostia. Luego dicen que yo tengo cara de mala hostia. Pues mira esto. Este señor es Michelangelo de Merici Caravaggio, mejor conocido simple y sencillamente como Caravaggio, que es el paso entre el Renacimiento y el Barroco en Italia y que en un momento dado fue uno de los más importantes pintores de Roma. No voy a contar mucho su historia, el tipo era un pendenciero, acabó matando a alguien, lo persiguieron, tuvo que huir mucho tiempo porque las familias y los de la misma cofradía de aquel al que había matado lo persiguieron y al parecer lo mataron al final, aunque no se tiene claro. Se supone que se encontraron sus restos y se ha determinado que efectivamente murió de una puñalada, pero hay quien todavía lo duda. El caso es que al parecer don Michelangelo di Merici Caravaggio era muy buen pintor y muy mala persona y como vecino no lo hubiera querido usted. Pero no soy el único que ha perseguido la luz maravillosa de Caravaggio. Esta es la casamentera de Gerhard von Honthorst. Ustedes saben, quien sigue esto, sabe que soy un enamorado de los maestros pintores holandeses del siglo XVII. Y este es un ejemplo maravilloso de la luz de Caravaggio. Hay una sola fuente de luz y esa fuente de luz ilumina todo, ilumina a la casamentera casi apenas, perdón, al novio o al pretendido pretendiente casi apenas lo delinea, a la casamentera muestra un poco de su rostro y muestra la enorme facilidad de la chica a la que le han encontrado novio o que ha sido encontrada para el novio, que era la costumbre en aquel entonces, no la inventé yo, no me maten. Este es Gerhard von Honhorst y este es el intérprete de laúd de Valentin de Boulogne, que es uno de los grandes seguidores franceses de Caravaggio, aunque aquí me hace una trampa muy interesante porque tiene dos fuentes de luz, pero yo no sé cómo es posible que la luz de la cara sea también la que ilumina las dos piernas, pero bueno. ¿Qué es lo que caracteriza? Y aquí sí la tengo que quitar. ¿Qué es lo que caracteriza la pintura de Caravaggio? A veces tiene cosillas anatómicas, a veces las caras son un poco de, a ver, espera, ¿dónde crees que vas? Es su luz. La idea de una luz única y lo que llamamos en fotografía, y supongo que en todas las artes escénicas, todas las artes de la imagen, la luz dura. ¿Qué es la luz dura? Esto es la luz suave. Esto es una pintura de Rafael di Sanzio, uno de los máximos exponentes del Renacimiento, y vean ustedes las sombras que tienen sus personajes. La diferencia entre la zona iluminada y la sombra es poca. Es decir, la sombra es muy luminosa, no es una sombra negra,
sino es una sombra que todavía tiene luz, que todavía tiene iluminación. Es la luz que uno trata de conseguir aquí donde estoy yo, es una luz que lo cubra todo de una manera más o menos pareja. Es la luz que uno tiene cuando el sol, cuando el cielo está nublado. Cuando el cielo está nublado, tomamos una fotografía y todo el rostro está iluminado, aunque tenga sombras, porque finalmente la dirección de la luz va a provocar algunas sombras, son sombras muy suaves. Primero que nada, no son de una oscuridad muy profunda, y segundo, la transición entre la zona iluminada y la zona oscura no es abrupta, no es brusca, no es una frontera, no es una línea, sino que hay una gradación de la iluminación a la sombra que podemos ver perfectamente aquí en la mejilla de esta María o aquí en los músculos y en el culete de este, no sé cuál es Juan y cuál es el Cristo, pero bueno, da exactamente igual. Luego mi iconografía religiosa es muy deficiente. Esto es lo que hace Caravaggio. Esto es lo que hace con una luz totalmente distinta de lo que había sido común en el pasado. Si ustedes lo piensan, luego es una luz que recuperan mucho los holandeses, en particular Rembrandt. En fotografía tenemos una iluminación llamada iluminación Rembrandt, donde todo este lado de la cara está oscuro, salvo un poco el pómulo, porque la luz que estás usando está ligeramente, a ver, por verlo así, en vez de ser así, está ligeramente inclinada, la nariz arroja sombra sobre el pómulo, pero hay una zona del pómulo iluminada y se llama iluminación Rembrandt. Esto resalta enormemente los detalles de los rostros, por ejemplo, de las arrugas. Si usted se toma una foto con una luz muy dura, una luz única, las arrugas que puedan tener, las pequeñas imperfecciones, los poros incluso de la piel, van a resaltar enormemente con una luz suave. Precisamente lo que hace uno es suavizar todo, suavizar las arrugas, los poros, etcétera, etcétera. Es una de las varias escenas de Emaús que hizo, por cierto, Caravaggio. Eh, Estas son, no me acuerdo si son María y Magdalena o no sé quiénes son, pero me encanta la luz, me encanta que se atreva a tener en la izquierda una mujer casi en la penumbra total y la mujer de la derecha, que al parecer fue una de las amantes de Caravaggio, que al parecer también no tenía problema pues con chicas o chicos, era bisexual. Se dice que importa, solo es un comentario, pero sus modelos eran muy bellas y al parecer esta es una de las modelos con las que tuvo relación. La pinta, no se trata solo de pintar a una mujer bella, sino la forma en que tratas su belleza puede decir mucho de lo que experimentas o hacia ella en lo personal o hacia la belleza femenina o masculina, sea el caso. Este es uno de los cuadros que a mí más me gustan de Caravaggio, lo estoy poniendo en completo para que vean los detalles de los rostros. Es el sacamuelas, cuando no había dentistas, cuando no había anestesia, oh hermanitos. Imagínate un absceso en una muela y no hay anestesia. Bien, la solución es ir con un barbero a que te saque la muela sin anestesia. La operación podía ser enormemente espectacular. Había pataleos, había gritos, había puñetazos, le daban de beber alcohol al paciente, había gente que lo agarraba, había uno que fue famoso, un sacamuelas mexicano, que lo que hacía es que en el momento que te iba a sacar la muela, su ayudante disparaba un arcabuz y entonces te sorprendía tanto que no te das cuenta cuando él te arrancaba la muela y te devolvía la paz después de un momento de dolor feroz. Eh, los rostros, las expresiones, el que está diciendo, pues a mí me duele aquí, el que lo está viendo con un enorme interés, el que dice, madre mía, lo que le está haciendo a este pobre hombre. Todos los personajes, la variedad humana que nos presenta Caravaggio con su característica luz aquí me encanta. Este retrato es de un Horacio imaginario. Horacio se supone que es el poeta que nos dio la Ilíada y la Odisea, que se supone que era ciego y aquí lo pone coronado de laurel, cosa que por supuesto nunca habría ocurrido, pero ¿qué importa? Si la idea es que tengamos la idea de que tenía de Horacio Michelangelo de Medici Caravaggio. Este es el llamado de los dos
de los dos apóstoles, Pedro y Andrés, sí, y los está llamando Cristo, un Cristo que en varias ocasiones, por cierto, Caravaggio pintó lampiño, pintó sin barba, cosa que ahora, hoy, ¿cómo? No puede ser, porque Cristo tenía barba, y en los sitios más absurdos Cristo era rubio y de ojos azules, en vez de parecer un señor como más parecido, no sé, o sea, cualquier palestino que usted conozca. Y finalmente está Magdalena en éxtasis, que creo que es la que le trajo además otro problema grave a Michelangelo de Medici, que vivió de problema en problema, porque la modelo era una prostituta a la que él solía frecuentar, y a la iglesia no le pareció muy bien que una prostituta real representara la redimida Magdalena, que en la Biblia nunca se dice que es prostituta, pero que finalmente la mitología cristiana la ha reflejado o la ha presentado como tal. Ese es pues don Michelangelo de Medici Caravaggio. Les recomiendo mucho que lo vean, tiene muchísima obra. Dije que hay una escena de Maús, tiene varias escenas de Maús, tiene varias crucifixiones, tiene varias anunciaciones. O sea, a ver, los pintores en aquel entonces pintaban lo que les pedían. Si una iglesia te pedía una anunciación, la pintabas. Si al día siguiente llegaba otro monasterio y te pedía otra anunciación, no decías, ya hice una, hacías otra, y otro Emaús, y otro descenso, otra descenso de la cruz, y así sucesivamente, los que eran los temas, pues evidentemente más comunes y corrientes, aunque empezó a manejar los temas más humanos y menos de vírgenes y cristos y papas y demás en su arte, que empezaba entonces a acercarse a la gente que antes no tenía derecho a ser pintada, como ya hemos comentado en el pasado, y que por eso yo estoy a favor de la recuperación de nuestra propia imagen, gracias a los selfies y todas esas cosas. Caravaggio, se los recomiendo.